implicaciones del bloque de constitucionalidad en el ámbito ambiental, particularmente su influencia en el ámbito jurídico interno. A manera introductoria debe mencionarse lo relativo al mencionado bloque de constitucionalidad. Para ello debe citarse lo dicho por la Corte Constitucional cuando la sentencia de constitucionalidad C-582 de 1999 deja en claro que el control constitucional de una ley deberá verificarse no solo frente al texto formal de la Carta, sino también a partir de su comparación con otras disposiciones de carácter supralegal que tienen relevancia constitucional. En otras palabras, el conjunto de normas que se utilizan como parámetro para analizar la validez constitucional de las leyes integra el denominado bloque de constitucionalidad. Conforme con ello, y como simple mención, el bloque de constitucionalidad tiene un doble concepto: stricto sensu y lato sensu. Teniendo el anterior concepto claro, este trabajo se centra en lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia T-622 de 2016, donde reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, aplicando la norma internacional como la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial por la Naturaleza de 1982 y la Declaración de Río de 1992, que requiere a los estados promulgar las leyes eficaces sobre el medio ambiente. La sentencia de tutela T-622 de 2016 se da plena aplicación de los conceptos que se han referido al bloque de constitucionalidad, en virtud de la cual la Corte Constitucional aplica plurales tratados internacionales que integra a la normatividad para resolver el asunto en concreto, y veamos por qué. En aquella sentencia, el problema jurídico a resolver es determinar si, debido a la realización de actividades de minería ilegal en la cuenca del río Atrato en el departamento del Chocó y sus afluentes y territorios aledaños, y a la omisión de las autoridades estatales demandadas encargadas de hacer frente a la situación tanto del nivel local como del nacional, se presenta una vulneración a los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas accionantes. La cuestión fáctica que se aborda se adscribe a que la representante de las comunidades étnicas demandadas expone que la acción de tutela se interpone para detener el uso intensivo y a gran escala de los diversos métodos de extracción minera y de explotación forestal e ilegal, que incluyen la maquinaria pesada, las dragas, las retroexcavadoras y las sustancias altamente tóxicas como el mercurio en el río Atrato, en el departamento del Chocó. Sus cuencas y ciénagas y humedales y afluentes que se han venido intensificando desde hace varios años y que están teniendo consecuencias nocivas e irreversibles en el medio ambiente, afectando con ello los derechos fundamentales de las comunidades étnicas y el equilibrio natural de los territorios que habitan. La base fáctica se resolvió en primera y segunda instancia en la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, y fue solo en sede de revisión que la Corte Constitucional soluciona el asunto de fondo. Para efectos del trabajo que aquí se desarrolla, la Corte, en plena aplicación del bloque de constitucionalidad, consideró el concepto de la constitución ecológica y apuntaló que ésta recoge algunos de los más importantes desarrollos legales para la protección del medio ambiente y que se han dado en el marco del derecho internacional en las últimas décadas, principalmente desde que se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo en 1972. A partir de ese momento, el influjo en que el derecho internacional ha sido sobre las constituciones nacionales en materia medioambiental es patente, y que se han concentrado, según recientes estimaciones, en el reconocimiento expreso de un ambiente sano por parte de 76 naciones y su consagración constitucional en al menos 120 constituciones, que se protege un amplio rango de factores que componen la naturaleza y la biodiversidad, como el agua, el aire, la tierra,
la fauna, la flora, los ecosistemas, el suelo, el subsuelo y la energía, entre otros. Es así que la Corte reconoce la vital importancia de la naturaleza y el medio ambiente en relación a los seres humanos que la habitan y la necesidad de contar con un ambiente sano para llevar una vida digna en condiciones de bienestar. La sentencia que se viene citando es de tan medular importancia en la sede de los derechos de la naturaleza, el derecho colectivo a un medio ambiente sano y la plena aplicación del bloque de constitucionalidad ya recoge varios instrumentos internacionales, como el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, particularmente el artículo 13, que impone a los estados respetar la importancia especial y los valores espirituales que los pueblos indígenas tienen con sus tierras y territorios. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, ratificado mediante la Ley 165 de 1994. Sin duda, en este tratado que por excelencia ha abordado los derechos bioculturales, no solo desde una perspectiva científica de la diversidad biológica, sino también en la relación con las poblaciones que interactúan con la misma. Los instrumentos internacionales citados, entre otros, muestran el acogimiento de estas normas supralegales de derecho internacional que han establecido algunas de las obligaciones que Colombia tiene de proteger las diversas formas de relación que las comunidades étnicas tienen con sus tierras, territorios y organismos biológicos y los reconocimientos asociados a su uso, y por otra parte evidencia la necesidad de desarrollar un enfoque que integre bajo la misma cláusula de protección la diversidad biocultural de la nación. Esto es la integración de la diversidad cultural con la diversidad biológica como criterio cardinal de la política pública y la legislación nacional. En este orden de ideas es clara la aplicación del bloque de constitucionalidad en sentido estricto y sentido lato, como se advierte que tanto la jurisprudencia constitucional como los instrumentos de derecho internacional han sido ratificados por Colombia, como los instrumentos adicionales no vinculantes sobre el derecho de las comunidades étnicas aquí reseñados, han consolidado el desarrollo de un enfoque integral de protección que ha contribuido a amparar tanto la diversidad biológica como la diversidad cultural de la nación, reconociendo las profundas interacciones de los pueblos indígenas, comunidades negras y locales con el territorio y los recursos naturales. Con esta base fáctica jurídica y jurídica internacional, la Corte resuelve el problema jurídico diciendo, en efecto, las autoridades estatales demandadas son responsables de la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas demandadas por la conducta omisiva al no realizar acciones efectivas para detener el desarrollo de la actividad minera ilegal que han generado la configuración de grave crisis humanitaria ambiental en la cuenca del río Atrato en el departamento del Chocó, sus afluentes y territorios aledaños. Por otro lado, pero siguiendo el mismo marco legal internacional, la Corte reseña que la justicia por la naturaleza debe ser aplicada más allá del escenario humano y debe permitir que la naturaleza puede ser sujeto de derecho. Bajo esta comprensión es que la Sala considera necesario dar un paso adelante en la jurisdicción hacia la protección constitucional de una de nuestras fuentes de biodiversidad más importante, el río Atrato. En esta medida, la Corte, dimensionando el ámbito de protección de los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de protección del medio ambiente, la Constitución ecológica y los derechos bioculturales que predican la protección conjunta e interdependiente del ser humano con la naturaleza y los recursos, es que la Corte declara que el río Atrato es sujeto de derechos que implica su protección, conservación, mantenimiento y, en el caso concreto, restauración. Muchísimas gracias.